hermanos que vayan, que vayan, que vayan al Salmo. Si nos escuchan, que están en el Salmo 124, y se encuentra el texto que hoy vamos a estar estudiando. Salmo 124. Mediante Señor lo vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos capacite nuevamente. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia, por reunirnos nuevamente aquí. En esta hora te pedimos tu gracia, te pedimos, Señor, tu socorro, tal cual, Señor, lo dice este salmo. Señor, tú estás por nosotros, tú estás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú ahora abra nuestro entendimiento para comprender las profundas verdades que están en este salmo. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Capacítame en mi debilidad, en mi fragilidad, en mi vulnerabilidad. Te ruego que tú me capacites. Capacita a mis hermanos para que tú, Señor, nuevamente nos exhortes, nos animes en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir a la lectura del Salmo 124. Dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, quien no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. Amén. Bueno, continuamos con la serie de los salmos peregrinos, así se llama esta serie, y corresponden a la sección de los salmos que están entre el 120 y el 134. Y estos salmos recopilan los cánticos que los judíos entonaban mientras ascendían a sus tres fiestas anuales: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Y también estos salmos se denominan cánticos de ascenso, porque ellos debían subir a Jerusalén a más de 750 metros sobre el nivel del mar. Junto a nuestro hermano Víctor ya hemos expuesto 4 de estos 15 salmos, y sin duda que hemos recibido gracia del Señor a través de estos salmos y equipamiento para nuestro viaje a la ciudad celestial. Somos peregrinos que transitamos solamente en este mundo, y el Señor a través de estos salmos nos está preparando para que podamos realizar este viaje en su nombre, por su gracia, en su fuerza. Y ahora nos encontramos en un salmo de David, y describe una situación aflictiva, una situación de peligro que él experimentó en su vida. Y esta porción de las Escrituras bien podría graficar el enfrentamiento que David tuvo contra Goliat, o la cacería de Saúl en su contra, o también la sublevación de su hijo Absalón. Pero también, hermanos, pareciera describir con mucha exactitud lo que nuestro pastor Alex estuvo exponiendo hace 2 domingos atrás. Pareciera ser que es una clara descripción de Nehemías 4, porque muestra de una forma muy clara la situación aflictiva que estaban experimentando los judíos mientras reconstruían Jerusalén. Bueno, al fin y al cabo podríamos especular mucho sobre el motivo original que describe este salmo, pero algo queda muy claro. Tú y yo hemos experimentado o vamos a experimentar este salmo en nuestro peregrinaje. Porque miren cómo lo dice el salmo: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Entonces, el autor quiere que todo el pueblo de Dios comprenda que todo Israel, que todo el pueblo de Dios va a pasar a través de estos eventos, de esta experiencia. Recordemos que Israel en el antiguo pacto representaba al pueblo de Dios, y ahora en el nuevo pacto
aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, son el pueblo de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, este salmo también te pertenece como pueblo de Dios. Así que el autor de esta bello pedazo de escritura de la palabra nos muestra cómo el pueblo de Dios ha sufrido a través de las épocas persecuciones, pero también nos muestra la liberación providencial de Dios en nuestro favor. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios no interviniera cuando somos atacados por nuestros enemigos? ¿Qué sucedería si su mano se alejara por un momento de su pueblo? Bueno, este salmo describe esa pregunta de una forma muy clara. Habríamos sido tragados vivos por nuestros enemigos. Eso dice este salmo. Sin el favor de Dios seríamos devorados, aplastados, inundados y derrotados. Lo que el Señor nos quiere decir es que nuestra preservación, hermanos, no se debe a nuestras habilidades, no se debe a tu desempeño, a mi desempeño, sino que se debe a su intervención milagrosa en nuestro favor. Hermanos, y esto es asombrosamente consolador, porque el Dios al cual servimos, según la palabra, es alto, es sublime, habita en luz inaccesible, pero Él piensa en nosotros en medio de nuestras aflicciones. Él no nos necesita, Él es completamente feliz en sí mismo. Nosotros no le podemos ofrecer nada, pero gratuitamente y de pura gracia Él nos ha escogido en su amor para ser su pueblo. Y si somos su pueblo, si tú eres pueblo de Dios, tú eres parte de su redil. Y este salmo te recuerda que Él es tu pastor. Él está cuidando de ti en medio de tus aflicciones. En esta vida muchos hombres se jactan de tener altos contactos con grandes mandos, con hombres de influencia, con hombres de grandes riquezas, creyendo que en ellos tienen total seguridad. Pero a la hora de la verdad no importa quién esté a tu favor. A la hora de la verdad no importa quién esté a tu favor. Si Dios no es tu refugio, serás destruido. Pero si Dios es por nosotros, entonces no importa quién esté en nuestra contra. Si Dios es por nosotros, entonces no importa quién esté en nuestra contra, porque Él va a desbaratar los planes de nuestros enemigos y los va a tornar en su contra. Eso nos dicen las Escrituras de forma constante. Faraón quiso destruir al pueblo de Dios, pero terminó aplastado por el mar, hundido. Amán quiso ahorcar a Mardoqueo, pero él mismo terminó en la horca que preparó para matar a Mardoqueo. Aitofel hizo un complot contra David y su propio consejo provocó su ruina. Entonces esas derrotas de nuestros enemigos nos muestran claramente que Dios a lo largo de su historia ha estado y estará con su pueblo. Proverbios 26-27 dice: el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. El Señor, hermanos, revierte los planes de nuestros enemigos con el fin de cuidar a su rebaño. Filipenses 1:6, ¿qué dice? ¿Qué conoce ese pasaje? El que comienza la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo anterior? Que Dios no permitirá que nada arruine la gloria que está produciendo en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, Él, hermanos, no va a permitir que nada dañe aquel bien que está ejerciendo Él y por nosotros. El mismo Dios que le está perfeccionando, también Él le está cuidando. Entonces, pregunta: ¿quién disfruta del cuidado especial de Dios? ¿Dónde está el punto focal de la providencia de Dios en este mundo? Sam Waldron responde lo siguiente: no está en Roma, no está en el Vaticano, no está en la Meca, no está en Jerusalén. Es por causa de la iglesia, hermano. Por ti y por mí que todo sucede en esta vida. Y eso es extremadamente valioso y consolador para nosotros. Hermanos, y esta realidad no es porque nosotros seamos valiosos en nosotros mismos, sino que es por causa de Cristo. Es por causa de Jesús que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros porque Cristo murió por nosotros.
Dios es por nosotros porque Cristo intercede hoy por nosotros. Dios es por nosotros porque Cristo padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero no solamente eso, Él también nos regala su justicia. Él nos trata, Dios nos trata como si hubiésemos vivido la vida perfecta de virtud que el Hijo vivió. Por lo que cada misericordia, cada dádiva, cada don del cielo, cada liberación que tú has experimentado en esta vida se debe a Jesucristo y nada más que a Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Cuando iba al colegio recuerdo que siempre había un compañero más vulnerable, más indefenso. Quizás tú también tuviste un compañero así. Y otros compañeros abusadores le hacían la vida imposible. Pero ese agobio terminaba en los recreos. ¿Por qué? Porque alguien aparecía su hermano mayor. Y nadie se atrevía a molestarlo porque sabían que si se metían con el hermano menor, si buscaban conflicto con el hermano menor, estaban buscando un conflicto con el hermano mayor. Y nosotros tenemos un hermano mayor. Tú tienes un hermano mayor. Si estás en Cristo, Jesús es tu hermano mayor. Y ese hermano mayor es perfecto. Venció toda debilidad, venció el pecado, a las huestes de maldad, a Satanás. Es un hermano mayor que se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y cuando Él interviene en nuestro favor, no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. Pero tenemos que depositar nuestra fe en su obra, en su vida, en su resurrección. Entonces, con esta realidad en mente, no tienes permiso, hermano, de minimizar las intervenciones de Dios en tu vida. No tienes permiso de hacer eso. Y a veces miramos hacia atrás y recordamos cuando estuvimos en el pozo de la desesperación y pensamos, mira, parece que no fue tanto lo que me había sucedido. A veces minimizamos el rescate del Señor. Decimos, sí, el Señor estuvo conmigo, pero analizándolo calmadamente, creo que exageré la situación. Parece que perdí los estribos. O intentamos darnos crédito, alabándonos a nosotros mismos, finalmente sacando a Dios de la ecuación y dejando afuera los cuidados visibles y también los cuidados secretos que el Señor nos ha brindado de forma constante. Hermanos, quitarle finalmente la importancia a la providencia de Dios en nuestra vida es quitarle, hermanos, importancia a la redención que tenemos en Cristo. Es minar su obra, es socavarla, porque finalmente esa providencia que está en nuestro favor es por la obra de Jesús, es por la obra de Cristo. Así que nuestra valoración del cuidado de Dios, de la providencia de Dios, va a ser directamente proporcional, hermanos, a la apreciación que tengamos de la cruz de Cristo. Algo interesante que encontramos también en las Escrituras es que la realidad, esa realidad bendita de que Dios es por nosotros, no implica, hermanos, que Él no tenga reprensiones en tu contra. Es verdad, Dios es por nosotros, pero Él aún puede tener reprensiones en nuestra contra. Recordemos lo que dice Apocalipsis 2:4 sobre la iglesia de Éfeso. Era una iglesia fiel, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin duda, en Cristo hemos sido justificados, no hay condenación para los que están en Jesús, pero aún pecamos, aún somos imperfectos. Y producto de esa realidad es que Dios en su decreto ha determinado que seamos expuestos a su disciplina purificadora. Y Él utiliza incluso, hermanos, a nuestros enemigos para tallarnos, para diseñarnos, para pulirnos a su imagen. Pero esto es lo hermoso, esta verdad es preciosa. Aun cuando estamos bajo su disciplina, Él está en nuestro favor. Aun cuando tú eres disciplinado por Dios, Él está en nuestro favor. Porque así es lo que hace un padre con su hijo. Cuando yo disciplino a mis hijos, yo estoy en su favor, yo quiero el bien para ellos. Y eso mismo sucede con nuestro Salvador. Cuando Él nos disciplina, Él también está en nuestro favor, quitando todo aquello que impide que nos sumerjamos más y más en su verdad, en su gracia, en sus propósitos gloriosos. En el libro El progreso del peregrino, John Bunyan narra cómo cristiano, el peregrino, junto a esperanza deben atravesar un río inevitable, como nuestras aflicciones.
Nuestras aflicciones son un río inevitable. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es una materia obligatoria para el cristiano. Y el cristiano estuvo a punto de ahogarse cuando lo atraviesa. Pero Esperanza le explica lo siguiente: escuchen esto, hermanos. Esas aflicciones, esas molestias por las cuales estás pasando en estas aguas, escuchen esto, hermanos, no son señal alguna de que Dios te haya abandonado. Esas aflicciones no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas ¿para qué? Dice Esperanza, para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en tus aflicciones. Ese es el propósito de la aflicción, hermanos, que en el dolor, en medio de la angustia, evidenciemos que nuestro Señor sigue siendo el sumo tesoro de nuestro corazón, que podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ese es el propósito de la tribulación, en medio de las angustias, de las depresiones, de las tragedias, aún de la misma muerte. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Muchas veces pensamos eso, pero eso jamás le ha sucedido a uno de los escogidos de Dios. Jamás un escogido de Dios ha sido abandonado por Él. Salmo 22 dice: nuestros padres, es decir, los creyentes del pasado, esperaron, clamaron y confiaron en el Señor, fueron librados y no fueron avergonzados. ¿Cuánto más los creyentes de un nuevo y mejor pacto? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, no ha existido, existe o existirá algo tal como un cristiano abandonado. No existe tal cosa. No existirá tal cosa. El abandono solamente lo sufrió uno, el Hijo en la cruz del Calvario, y fue por tu pecado y por mi pecado. Él clamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y fue por nuestra causa, para que nosotros disfrutáramos de su preciosa gracia y providencia. Ahora, este salmo nos muestra distintos tipos de enemigos. Y el primer enemigo que nos muestra son hombres devoradores, hombres animales, hombres que han pervertido la imagen de Dios en sus vidas, hombres dispuestos a atraparnos entre sus dientes afilados, llenos de furor, y triturarnos. Y estos hombres finalmente están imitando a su padre, están imitando a Satanás, porque Satanás anda buscando a quien devorar. Y si ustedes observan, finalmente estos hombres son hombres bestias, hombres que han pervertido la imagen de Dios en su... No parecen hombres, parecen animales. Y estos hombres son los hijos de la serpiente, hijos de su padre el diablo, como Caín, como Sanbalat, como Amán, como Judas. El mismo Dios en Génesis 3:15 anunció que la simiente de la serpiente estaría en permanente conflicto con la simiente de la mujer. Esto es Cristo y su pueblo. Y no debemos temer a estos hombres. Por más furiosos que parezcan, no debemos temer. Porque Proverbios 29:25 nos dice que temer a los hombres es un lazo que nos termina esclavizando. Es un lazo, hermanos, esclavizador temer a los hombres. Es una maldición temer más a los hombres que a Dios. Porque finalmente en nuestra vida acabamos obedeciendo a aquel que tememos. Terminamos obedeciendo a aquel que tememos. Y no debemos temer a los hombres que pueden destruir nuestro cuerpo. Eso dice la palabra. ¿A quién debemos temer? A Dios, que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. La palabra de Dios dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero no hay mayor bendición que estar en sus manos seguras, en sus manos firmes. Cuando nuestro temor es para con Dios, entonces podremos decir con confianza lo que dice Hebreos 13:6: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Cuando el Señor es con nosotros, hermanos, podremos decir estas promesas, creerlas en nuestro corazón. Cuando estemos rodeados de estos hombres bestias, recuerda a nuestro Señor en la cruz. El Salmo 22 nos dice: estuvo rodeado de perros, de fuertes toros de Basán, estuvo a expensas de la boca del león.
y de los cuernos del búfalo. Pero en aquella cruz Él los venció. Y esa victoria, hermanos, nos recuerda su victoria final. Él destruirá a estos hombres. A veces pareciera ser que Babilonia va ganando la batalla, pero debemos confiar en Dios porque Él pronto va a aparecer. Él pronto va a aparecer y aplastará, hermanos, finalmente a Satanás debajo de nuestros pies. Apocalipsis 19:20 nos muestra el triunfo definitivo de Cristo sobre nuestros enemigos. Pero en el intertanto, ¿qué hacemos? El Salmo 46:10 nos dice: estén quietos, estad quietos, esperen en mí, sepan que yo soy Dios. En medio de la angustia, de la aflicción, conoce a tu Dios, sumérgete en tu Dios, en sus atributos, en su carácter, en su paciencia, en su bondad hacia tu vida. Él es Dios. Y la segunda imagen, el segundo enemigo que nos muestra aquí son torrentes de aguas impetuosas que inundan el alma. Y eso es una viva descripción del enemigo interior que nosotros tenemos, el pecado. El pecado son como aguas torrentosas. El Salmo 69:2 describe nuestro pecado como un cielo profundo, como un fango sin fondo, como un río impetuoso, voraz, que nos arrastra, donde no podemos hacer pie. Hermanos, eso es el pecado. El pecado es un fango sin fondo tan dañino que cuando deseamos salir finalmente es como las arenas movedizas. Intentamos salir por nuestras propias fuerzas y nos hundimos cada vez más y más. Eso es lo que sucede. Cada vez que intentamos salir de nuestro pecado por nuestras propias fuerzas, finalmente nos terminamos hundiendo cada vez más y más. El pecado es tan dañino que cuando queremos tratar de socorrernos a nosotros mismos, finalmente acabamos nuestra propia tumba. El pecado es una corriente implacable, nubla nuestra visión de Dios, endurece nuestros corazones, socava finalmente nuestra confianza en Dios, produce incredulidad y minimiza, hermanos, nuestro anhelo por la piedad. Cuando pecamos finalmente, lo que estamos reflejando es lo que cree nuestro corazón. Cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, estamos reflejando lo que creemos. Jeremías describió el pecado de Jerusalén de la siguiente manera: Jeremías 8:5, mira la descripción del pecado. Abrazaron el engaño y no han querido volver. Abrazaron el engaño y no han querido volver. Es decir, el pecado es un abrazo a la mentira. Es tergiversar la realidad dada por Dios en su palabra. Es cerrar el blanco. Es desconfigurar el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es pecado. Y como si fuese literalmente un torrente voraz, el pecado nos arrastra más allá de lo que pensábamos, alejándonos de la comunión de Dios por días, por semanas y por años. Nos autoconvencemos de que nosotros tenemos al pecado bajo control cuando siempre es al revés. Siempre el pecado nos controla, termina controlando nuestro corazón y nuestra mente. La gente que está en el mar piensa que está en el control de las olas, pero siempre es al revés. Siempre están en control del mar embravecido. Así que ten cuidado de subestimar el poder del pecado en tu vida. Y durante la pandemia probablemente tú comprobaste que el pecado no respeta cuarentenas. Durante esta pandemia tú comprobaste que el pecado no respeta cuarentenas, que es un virus aún más infeccioso y letal que el COVID-19. Y algunos de ustedes han luchado más intensamente durante esta cuarentena con algunos pecados que parecía que estaban extinguidos, pero que volvieron a brotar como un mar embravecido en tu contra. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando eso nos sucede en nuestra vida? Porque a veces estamos en esa hora oscura del alma. Pues ponte de acuerdo con Dios. Siempre ponte de acuerdo con Dios y llama pecado a lo que Él llama pecado. Reconoce que has sido llevado por la corriente de este mundo. Reconoce tu ira, tu codicia, tu rebelión, tu orgullo, tu lujuria. Reconoce que estás incapacitado en tus fuerzas para salir de ese torrente. Y confiesa, como David lo hizo en el Salmo 69:5,
Dios, tú conoces mi insensatez. Señor, tú sabes cuán insensato yo soy. Mis pecados no te son ocultos, pero también únete a su ruego. El Salmo 69:14 dice, sácame del lodo. Señor, sácame por favor del lodo, no sea yo sumergido. Sácame por favor, yo sé que tú tienes el poder. Únete a Jonás, que en el vientre del pez, en el fondo del mar, clamó lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermanos, como gran torrente, el pecado y la desobediencia de Jonás lo llevaron al fondo del mar, pero ahí el Señor lo escuchó. Por lo tanto, no hay pecado que te pueda impedir clamar a Dios, porque Él te va a escuchar. Él te escuchará y Él te va a rescatar de la hora más oscura, porque su gracia es mayor. Su gracia es mayor que cualquier pecado. Su brazo es poderoso, su brazo es suficiente para sacarte del más profundo foso de pecado. Mira lo que dice el Salmo 144:7. Envíame tu mano desde lo alto. Envía, oh Señor, tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas. Oh Señor, envía tu mano, tu brazo poderoso, redímeme y sácame de las muchas aguas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe nuevamente, confiando en la suficiencia de su obra, y Él se va a levantar en tu favor. Él será por ti, y ningún pecado podrá hacerle frente a Él. Ningún pecado podrá hacerle frente a Él. Punto número 2. Un pueblo frágil, un cazador implacable y un Dios poderoso. Un pueblo frágil, un cazador implacable y un Dios poderoso. Hermanos, el Salmo es sincero sobre nosotros. El Salmo es sumamente sincero sobre cómo somos nosotros. Comparativamente frente a nuestros enemigos, nosotros somos simples aves. Nosotros frente a nuestros enemigos somos simples aves. Lo que quiere representar aquí el autor, hermanos, con esta imagen es nuestra fragilidad. Es cuán vulnerable eres tú y cuán vulnerables somos todos nosotros. Porque las aves son animales que no perciben el peligro que está a su alrededor. No saben. Miren lo que dice Proverbios 7:23. El ave se apresura a la red y no sabe que esto le costará la vida. El ave se apresura a la red, no sabe que es un engaño, que es una trampa, y eso le cuesta la vida. Entonces, a la luz de esta realidad, no te invito a que descubras al campeón que hay en ti. No te invito a eso. No quiero que descubras al campeón que hay en ti. Quiero que descubras al frágil pecador que hay en ti. Este salmo nos muestra que somos frágiles, vulnerables, pecadores. La Biblia nos describe como hierba, como polvo, como sombra, como neblina. Esos somos. David lo tenía claro. Él dijo en el Salmo 39, verso 4, sepa yo cuán frágil soy. Debemos reconocer, hermanos, cuán frágiles somos. Y la pandemia que hemos experimentado es prueba de eso. Es prueba de cuán frágiles somos, cuántos planes, proyectos y trabajos quedaron, hermanos, suspendidos. Pero no solamente somos frágiles físicamente, también lo somos espiritualmente. Basta una aflicción pasajera, un disgusto, una rabieta con nuestros hijos, una notificación de una deuda, un gasto imprevisto para que nuestra paz sea perturbada. Así de frágiles somos. Nos impacientamos y nos convertimos en ateos prácticos. Basta que un vecino o un hermano le vaya mejor para que la codicia pronto brote de nuestros corazones. Somos inconstantes, somos débiles. Como las aves del cielo, somos fácilmente atrapados por el lazo del enemigo. Y acá está nuestro tercer enemigo, Satanás. Y sus trampas están tan bien preparadas, hermanos, que pensamos que no son trampas, como las aves del cielo. Las aves del cielo son atrapadas, los animales son atrapados en trampas porque piensan que no son trampas. Y así somos nosotros. Quedamos atrapados en el pecado pensando que no es un engaño. Al igual que le sucedió a Adán y Eva, nuestro cazador, Satanás, prepara carnadas de placeres vacíos para reemplazar nuestra alegría en Dios.
Eso es lo que hace Satanás. Él quiere que reemplacemos el gozo de la salvación por un placer pasajero, vacío. Y Él, como buen cazador, tiene un arsenal con un sinfín de recursos para tentarte. Lo cantábamos hace un momento en Castillo Fuerte. Con furia, con afán, nos acosa Satán por armas de saber, astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Y este enemigo, este adversario que tenemos, prepara con astucia y también con diligencia sus trampas. Y lamentablemente en muchas ocasiones caemos de forma precipitada en el engaño del pecado. Porque recuerda, el pecado es un engaño. Hebreos 3:13 lo dice claramente. El pecado es un engaño. Literalmente significa ser apartados del camino correcto. Eso es ser engañados, ser apartados del camino correcto, ser desviados. Por lo que cada vez que somos engañados por nuestro propio pecado, ha sido porque nuestra mirada se extravió del camino de la fe. Quitamos finalmente nuestros pies del camino de la paz. Cuando nos percatamos de que estamos bajo el lazo del pecado, al igual que las aves, intentamos escapar de la trampa empleando nuestras propias fuerzas y medios. Pero al igual que las aves que intentan escapar, lo único que conseguimos es que el lazo que nos aprisiona nos asfixie más y más. El otro, Pablito, toma la micrófono. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, retomo, hermanos. El pecado es un engaño. Es un engaño. Y engaño significa literalmente ser apartados del camino correcto. Significa estar desviados. Por lo que cada vez que somos engañados por el pecado, finalmente lo que ha sucedido es que nuestros pies se han extraviado del camino de la fe. Nuestra mirada se extravió de aquella mirada de Cristo consoladora que nos sostiene. Cuando nos percatamos de que estamos bajo el lazo del pecado, al igual que las aves, intentamos escapar de la trampa, empleando nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios. Pero al igual que las aves que intentan escapar, lo único que conseguimos finalmente es que el lazo que nos aprisiona nos asfixie cada vez más y más. Pero cuando nos damos cuenta que no hay salida, cuando nos damos cuenta que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos a alguien que nos socorra, necesitamos a alguien que sea por nosotros, es ahí cuando nos encontramos con nuestro Redentor. Es ahí cuando nos encontramos con Cristo. Cuando el Señor te rescató, tú no te encontrabas fuerte, tú no te encontrabas satisfecho en ti mismo, todo lo contrario, Él te salvó en tu debilidad. Cristo te salvó en tu fracaso, en tu desgracia, en tu necedad. Fue ahí en donde su mano poderosa rompió el lazo del cazador que corrompía tu vida y anuló todo pacto con el reino de las tinieblas, escapando del lazo de Satanás y de la peste destructora del pecado. Y como un ave libre pudimos volar y hallamos descanso bajo las alas seguras del Altísimo. Es en nuestra debilidad, hermanos, que se revela el verdadero valor de Cristo en nuestras vidas. Ahí es cuando entendemos el Evangelio. Es ahí donde descubrimos que Él es la fuente de gracia inagotable y que esa gracia no se experimenta hasta que nos damos cuenta que la necesitamos imperiosamente. Y ese es el estilo de vida que debemos cultivar. No solamente eso sucedió cuando fuimos salvados, es el estilo de vida que debemos cultivar. Pablo dijo lo siguiente: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, como un pájaro, me doy cuenta que el Señor se perfecciona en mi debilidad. Y Pablo tenía muchas razones para sentirse fuerte: su sangre judía, su conocimiento, sus revelaciones, pero comprendió que debía cultivar este estilo de vida. Le convenía estar en debilidad.
Él no las ocultaba. Él no ocultaba sus debilidades, pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nosotros ocultamos nuestra debilidad para aparentar ser fuertes, para aparentar ser exitosos. Pero el apóstol Pablo entendió que sus debilidades lo conducían hacia Dios. Tus debilidades deben conducirte hacia Dios, y ahí su nombre es más glorificado de forma más abundante, porque toda la gloria le pertenece a Él. Pero una de las trampas predilectas de Satanás es que perdamos de vista este estilo de vida, que no lo consideremos en nuestro día a día. Satanás quiere que nosotros nos sintamos fuertes. Él quiere que pensemos que somos campeones. Él desea que reinterpretemos estos salmos de protección como si nada nos fuera a suceder. De hecho, Satanás es un promotor de la teología de la prosperidad, porque lo que pregona ese antievangelio es que si nos portamos bien, Dios entonces está obligado a bendecirnos, prometiéndonos falsamente una vida llena de bendiciones, de prosperidad y de salud, colocando en el lugar del Dios de las bendiciones a las bendiciones. Y ese evangelio, ese falso evangelio más bien, finalmente promueve una fe autogenerada. Es prácticamente ahí una fuerza mental, la fe. No es un don de Dios y no viene por oír la palabra de Dios, porque finalmente la palabra de Dios no es promulgada, no es expuesta. Esa fe, hermanos, no está basada en la persona de Cristo y de su obra. Así que cuando llegan las pruebas descritas en este salmo, la gente que cree en la teología de la prosperidad finalmente se aparta de Dios y de sus promesas. Muchas veces también nos puede pasar a nosotros, pensando que esto no nos puede pasar. Pero hay otra trampa, y yo creo que es la que Satanás utiliza más en nosotros. Muchos de ustedes sí se reconocen débiles, saben de su fragilidad. Pero hermano, reconocer tu debilidad no es una bendición en sí misma. El que tú sepas tus debilidades no son una bendición en sí mismo. Nuestras debilidades se transforman en, hermanos, fortalezas cuando hacemos de Dios nuestro refugio. Solo ahí, solo ahí. Pero en nuestra debilidad, Satanás, ¿qué es lo que hace? Él quiere que nos mantengamos estáticos y nos acusa y nos avergüenza. Eso es lo que hace Satanás, haciéndonos pensar que si hemos pecado ya no seremos aceptados por Dios. Pero cuando abrazamos esa mentira, estamos desperdiciando nuestra debilidad. Es lo que diría John Piper: no desperdicies tu debilidad, no la desperdiciemos. Hermanos, Dios soberanamente nos ha dado esa debilidad para conducirnos hacia Él, y Satanás sabe eso y se aprovecha de eso. Cuando entendemos que Cristo entonces es nuestro abogado, que no hay acusación para los escogidos de Dios, que Él pagó por tus pecados, entonces ahí y solo ahí entendemos que esas debilidades son el vehículo que Él utiliza para llevarnos nuevamente a sus pies. Y ahí su poder se perfecciona en nosotros. Hermanos, es cuando nos sometemos a Dios bajo su mano poderosa, que es lo que dice Santiago 4:7, cuando somos gobernados por su palabra, que podemos resistir ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Y él huye de nosotros. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, Satanás huye de nosotros. ¿Por qué? Porque aparece nuestro hermano mayor. Aparece nuestro hermano mayor y Satanás huye despavorido, porque aparece aquel que nos defiende. En esos momentos el Evangelio entonces cobra fuerza. Ahí entendemos el Evangelio, porque comprendemos que nuestra debilidad, hermanos, es tan grande que Jesús tuvo que morir por tu debilidad, por tu pecado. Ahí entendemos el Evangelio. Entendemos que Dios nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a resolver esa situación. En nuestras debilidades, el Señor te puede rescatar de dos maneras, de dos formas. Una es quitando los pesos que te agobian. Una es esa manera. Pero la segunda es dejando esa carga, dejando esa misma carga, pero fortaleciéndote para que la puedas llevar. De esas dos maneras es como el Señor nos capacita. Y cuando este es nuestro estilo de vida, como cristianos podremos triunfar y viviremos bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Por eso es que el salmista dice: bendito sea Jehová. Cuando ese es nuestro estilo de vida, toda la gloria, toda la honra será de nuestro Señor, y podemos decir: bendita sea mi roca. Punto final, hermanos. Nuestro sublime socorro.
nuestro más firme socorro. Hermanos, el verso final es una declaración de fe bellísima. Y es una declaración de fe universal de la Iglesia de Cristo. Este pasaje fue utilizada por la Iglesia primitiva al iniciar los servicios, al iniciar sus cultos. Y esta práctica fue retomada en la Reforma. Y probablemente esta costumbre debe haber tenido un rol importante en la vida de los primeros cristianos, porque ellos de forma literal estaban experimentando lo que sucede en este salmo. Recuerden, ellos se enfrentaban a ¿quiénes? A los césares, a la ira de los romanos, a los dientes de las fieras y a las aguas torrentosas de la persecución, y más aún con su propio pecado. Pero ¿cuál es la riqueza consoladora que hallamos en este texto, en este versículo final, en el versículo 8? ¿Cuál es el fundamento teológico por el cual Dios finalmente nos brinda socorro? El salmista dice, nuestro socorro está en Dios, que hizo el cielo y que hizo la tierra. Hermanos, Dios es primero. Dios es primero. Y eso quiere que el autor del Salmo comprendamos. Dios es primero. Antes que el mundo fuese, Él estaba ahí, decretando todas las cosas en favor de su pueblo. El Dios al cual servimos inició, mantiene, controla y dirige esta tierra. Hermanos, esta tierra es de nuestro Padre Celestial, por si acaso. Este parque le pertenece a nuestro Padre Celestial, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo en el cual vives es de Él. El mundo en el cual transitaste, las comunas, todo le pertenece a nuestro Señor. No le pertenece al hombre, no es su jurisdicción, es de nuestro Señor. Por lo que nada puede suceder sin su dirección. Todo lo que nos podría pasar entonces, lo bueno o lo malo, están bajo su control. Todo. Nuestro pasado, nuestro presente y futuro pertenecen a su perfecta soberanía. Entonces, el poder de Dios sin duda que es competente para hacer cualquier cosa. Eso es lo que nos está mostrando el texto. El poder de Dios es competente para hacer cualquier cosa, incluyendo hacer competente a personas incompetentes, como tú y como yo. Un autor dijo lo siguiente: un Dios que es lo suficientemente grande para crear este mundo y hacer que funcione, es lo suficientemente grande para ayudarte hoy con tus problemas. Nuestra bendición, hermanos, no es que la creación, lo creado, esté en nuestro favor. No es que los astros se alineen, se acoplen y nos favorezcan con bienestar y con prosperidad. La bendición de Dios, hermanos, no es estar conectados con la tierra, con la Pachamama. No. Hermanos, nuestra bendición es que el Dios creador de los astros, de las galaxias, de este universo, Él es nuestro socorro. Él es nuestro socorro. ¿Eres consciente de la magnitud del poder que nos guarda? ¿Eres consciente del poder que te guarda, querido hermano? El Dios que hizo los cielos y la tierra ha empeñado su bendito nombre, dice el texto, en esta tarea. Es en su nombre en el cual tenemos, hermanos, socorro. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos sus atributos, que su carácter los ha comprometido en la preservación de su pueblo. Él se ha comprometido en sí mismo en guardarnos. Nuestro Señor oró en el huerto lo siguiente: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que tú me diste, a los escogidos, guárdalos en tu nombre. Ese es el sello de garantía, hermanos, que nos debe alentar en medio de las aflicciones. Y escuchen esto: ningún otro pueblo tiene ese privilegio. Ningún otro pueblo tiene ese sello de garantía. China, Estados Unidos confían en su poder político, militar y económico. Corea del Norte en su poder nuclear, Islandia en su energía geotérmica, Alemania en su solidez económica, Japón en su tecnología y disciplina. Los árabes confían en su petróleo y en sus riquezas, pero nosotros tenemos nuestra confianza y nuestro socorro en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Miqueas 4:5, miren lo que dice Miqueas 4:5: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermano, ¿en dónde estás buscando socorro? ¿En dónde estás buscando auxilio? ¿En dónde estás buscando protección, sabiduría y plenitud? ¿En los políticos? ¿En la nueva constitución? ¿En la actual constitución? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En una vacuna contra el COVID?
¿Estás buscando seguridad en el sistema de alarmas, en un sistema de alarmas, en los bancos, en sistemas financieros, en las AFPs? Recuerda lo que dice el Salmo 146. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, ni en Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pero miren lo que dice el mismo Salmo. Bienaventurado aquel, fíjense lo que dice, esto es tremendo, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo nuevamente los cielos y la tierra. ¿Tú entiendes que eres bienaventurado si es que Dios es tu socorro? ¿Que eres feliz? ¿Que eres gozoso si es que Dios es tu socorro? Esa es una bienaventuranza en nuestro favor. Entonces roguemos al Señor para que Él forme en nosotros una mente consciente de nuestra constante necesidad de socorro de parte de Él. Hermanos, no podemos anhelar situaciones en nuestra vida donde no sintamos la profunda necesidad de Cristo, la profunda necesidad de la ayuda de nuestro Señor, porque a todo aquello, hermanos, que nos hace sentir una profunda necesidad de Cristo es una bendición. Nuevamente, todo aquello que te haga sentir una profunda necesidad de Cristo es una bendición. Y la verdad es que en todo necesitamos la ayuda del Señor. En todo. Lidias con el ministerio que Dios te ha dado, busca su socorro. Lidias con la crianza y la educación de tus hijos, necesitas su socorro. ¿Te sientes incompetente en tu vida devocional? Necesitas su socorro. ¿Te sientes agobiado por el trabajo online o presencial? Necesitas su socorro. ¿Estás cansado de realizar labores domésticas? Necesitas su socorro. ¿Estás cansado de batallar por el gozo de la salvación? Necesitas su socorro. ¿Tienes temor de esta pandemia? Necesitas su socorro. ¿Tienes miedo de lo que pueda suceder en octubre en nuestro país? Necesitas su socorro. Necesitas de Él. No existe ninguna actividad, ninguna tarea que no necesitemos el amparo y la ayuda de nuestro Señor. Por eso es que Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. El socorro que Dios te envía día a día es su gracia, es su misericordia. Nosotros no merecemos su ayuda, pero tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Y Él nos dice cariñosamente lo siguiente: yo soy competente. Tú no lo eres, pero yo te voy a capacitar. Yo soy competente, yo soy tu socorro, yo te voy a capacitar. Hermanos, un día el Señor Jesucristo volverá. Un día el Señor va a volver. El dueño del cielo y la tierra volverá para socorrernos por última vez. Por última vez. Y reunirá a sus ovejas. Y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar. Y quienes estén en vida serán transformados junto a toda la creación, junto a todo lo que ha caído. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Sí, el mismo Dios que te guarda tiene el mismo poder para crear todas las cosas nuevamente. Y en esa nueva creación, hermanos, no habrá más hombres que nos acechen. No habrá más cazadores. No habrá más corrientes de aguas que puedan anegar tu alma. Más bien, habrá un mar de cristal donde jamás nos hundiremos. Satanás, el incansable cazador de almas, será echado al lago de fuego. Y no habrá más lazos ni trampas de pecado. Eso no te anima. Eso no te anima a glorificar a Dios. Allí no tendremos necesidad más de pedir socorro, porque nuestras luchas habrán acabado. Ya no habrán debilidades, van a desaparecer, porque seremos perfectos como Él es perfecto. Pero lo mejor del cielo no son todas esas cosas. Lo mejor del cielo es que estaremos con Él, con Jesús. John Piper dice lo siguiente: ese es el bien supremo del Evangelio. El bien supremo del Evangelio es estar con Jesús. Lo que hace que el Evangelio sea una buena noticia es Dios mismo, contemplado en la gloria de su Hijo, crucificado y resucitado, y disfrutado a causa de su infinita belleza, y atesorado a causa de su infinita dignidad, y reflejado porque seremos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, esa es nuestra bendita esperanza.
Pero mientras esperamos esa realidad, mientras esperamos ese acontecimiento, diga ahora Israel, tal cual dice el Salmo, diga ahora IBGS lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos, Él está con nosotros. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Oh, este salmo nos describe tal cual somos, Señor. Frágiles, vulnerables, pero nos muestra un Dios poderoso, un Dios lleno de gracia. No merecemos, Señor, lo que tú nos das, pero por tu puro propósito, por tu pura voluntad, por tu pura misericordia y gracia has querido darnos a tu Hijo Jesucristo. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, transfórmanos a tu imagen en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras angustias, de nuestras aflicciones. Ayúdanos a someternos bajo tu palabra, a ser gobernados por ti. Señor, reina sobre nuestros corazones. Te lo suplicamos, transfórmanos más y más a tu imagen, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.